Es complicado subir, imagínense para mí. No para todos. No crean que yo subo a leer. En la visión general, la hemostasia es importante porque, como ustedes están leyendo en el recuadro, es un mecanismo fisiológico del cuerpo y de los vasos sanguíneos que protege de pérdidas sanguíneas cuando hay una lesión en los vasos, ¿no? Cuando hay una lesión vascular. Y la hemostasia tiene dos tiempos. Uno es la coagulación y otro es la fibrinólisis. La coagulación, como ustedes están viendo, tiene dos fases. Una fase de hemostasia primaria, donde se forma un coágulo blanco o coágulo blando, que está formado por plaquetas, y una hemostasia secundaria donde se forma un coágulo duro, un coágulo amarillo si quieren, que está formado por fibrina. Ese es finalmente el coágulo que va a sellar si un vaso es lesionado. Claro, pero después de un tiempo de que se ha recuperado y se ha curado el vaso sanguíneo, necesitamos que ese coágulo que se ha formado no se quede ahí, ¿no es así? Porque si no obstruyera el vaso sanguíneo. Entonces el siguiente paso es la fibrinólisis, que es la fase en la cual ese coágulo de fibrina se va a degradar. Entonces, bien, nosotros en la coagulación tenemos una hemostasia primaria, que es la función de la formación de las plaquetas. Un trombo blanco o blando también se llama. Donde las plaquetas y el endotelio entran en actuación, en acción, a través de varias fases, como ustedes están viendo. En la hemostasia primaria, en la formación del coágulo por la plaqueta, ustedes pueden ver que hay 4 fases, que la vamos a ver posteriormente, las vamos a ver. La primera fase es la de adhesión obviamente de las plaquetas al vaso. La segunda es la de activación. La tercera es la de secreción. Y la cuarta es la de agregación. ¿Cómo nosotros los médicos, podemos medir la coagulación de la hemostasia primaria del trombo blanco, del trombo blando, del trombo plaquetario, a través de un examen que se llama el tiempo de sangría? El tiempo de sangría lo hacemos a través de un método que se llama el EV. Vamos al laboratorio y nos pulsan el lóbulo de la oreja. Y nos van midiendo en qué tiempo se va a hacer un cuadro. ¿Entienden? Entonces no se olviden que el tiempo de sangría mide esta hemostasia primaria. Eso es fundamental. La hemostasia secundaria, la formación del coágulo de fibrina, del coágulo duro, del coágulo definitivo, tiene dos vías. Una vía extrínseca, que enseguida les voy a explicar,
y una vía intrínseca. Como ustedes ven, la vía extrínseca es una vía rápida, es una vía en la cual el coágulo se forma muy rápidamente, es una vía explosiva. Esta vía extrínseca e intrínseca consiste en la formación de un complejo que se llama 10-asa o 10-asa. ¿Ya? Cuando nosotros queremos ver cómo está funcionando la vía extrínseca, podemos pedir dos exámenes. El tiempo de protrombina, ese es el valor normal, de 10 a 14 segundos, y el INR, así se llama, que ese es el valor normal. ¿Ok? Ese es el de la vía extrínseca. Y el de la vía intrínseca, que es un poco más largo, más lento si quieren, que también consiste en la formación de un complejo que se llama el TENASA, enseguida les voy a explicar. Nosotros podemos medir a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, cuyo valor normal es que el que ustedes están viendo, entre 25 y 45 segundos. Miren cómo nos sirve, ¿no? Miren cómo nos sirve esto. Cuando un paciente se va a operar, los médicos tenemos la obligatoriedad, entre otras cosas, de hacerle los exámenes prequirúrgicos. Tenemos que hacer un electrocardiograma, ver cómo está el hemograma, ver cuál es su grupo sanguíneo, su glicemia, etcétera, ¿no? Pero entre otras cosas tenemos que estudiar cómo está la hemostasia y coagulación de ese paciente a través de los diferentes exámenes que yo les estoy indicando. Porque si un paciente va a ser operado y no tiene una buena coagulación, no tiene una buena hemostasia, vamos a tener problemas con ese paciente en el momento de operarlo, ¿no es así? Entonces tengan en cuenta eso. El siguiente paso se llama la fibrinólisis, es decir, la degradación de este coágulo de fibrina, En la fibrinólisis consiste en la formación de un compuesto que se llama plasmina, y nosotros controlamos la fibrinólisis a través de un examen que se llama el dímero D. Por ejemplo, cuando nos dio el COVID-19 a todos, no sabíamos por qué la gente se nos estaba muriendo en los primeros tiempos. Si ustedes se acuerdan cuando nos encerraron por el COVID, ustedes todavía eran muy jóvenes, había mucha gente que se moría. Y no sabíamos la causa. Después, cuando hicieron la autopsia de la mayor parte de que se moría por problemas de orden respiratorio pulmonar, determinaron que la causa era un tromboembolismo pulmonar. El virus del COVID-19 produce un tromboembolismo pulmonar. O sea, imagínense los vasos sanguíneos que están en contacto con el alveolo. Si ustedes se imaginan, este es un alveolo, imagínense acá un vaso sanguíneo que está circulando los glóbulos rojos, ¿no? Y como ustedes saben, estos glóbulos rojos tienen la función de dejar el CO2 y de tomar el oxígeno. Es así la hemostasia, el recambio de gases, ¿no? Pero imagínense estos vasos sanguíneos trombosados, coagulados. O sea, la gente se moría por un tromboembolismo pulmonar. Y hubo mucha gente que se murió. ¿Quién no ha tenido
¿Qué familia no ha tenido a alguien que murió por el COVID-19? Seguro todos, ¿no? Algún amigo, algún conocido, algún familiar. Adelante. Entonces siempre ha habido algo. Bueno, ¿qué hicimos entonces los médicos para tratar el COVID? Pues comenzamos a usar, entre otras cosas, anticoagulantes. Anticoagulantes, porque pues había una coagulación ahí, un tromboembolismo. ¿Y cómo controlábamos la coagulación posteriormente? Porque tampoco sabíamos hasta dónde íbamos a dar la coagulación. Con el dímero D. Con el dímero D. El dímero D, si nosotros vamos a usar algún anticoagulante, pues tiene que estar en menos 500 nanogramos por decilitro. Si está más allá de eso, estamos usando mucho anticoagulante. Y eso es peligroso también. Entonces, esto pasaba en el COVID, para darles un ejemplo. Bien, vayamos a ver cómo se forman algunas células. Ustedes saben que en la médula ósea nosotros tenemos las células madre. Las células madre son formadoras de dos líneas, ¿no? Una línea de los linfocitos y la otra línea que son glóbulos rojos, plaquetas y algunos glóbulos blancos. Nos interesa la formación de plaquetas. ¿Cómo se forman las plaquetas? Miren ustedes, la célula madre de plaquetas es una célula germinativa formadora de colonias, de estas colonias. Y esto va a ir desarrollando, como ustedes están viendo, a megacariocitos, a promegacariocitos, a un megacariocito granular y a un gran megacariocito. Y miren ustedes, este proceso dura 7 días en la médula ósea. Hay una hormona súper importante, la trombopoietina, que se requiere para este proceso. La trombopoietina y las células madre en la médula ósea van a ir formando este megacariocito grandote. Claro, miren ustedes el tamaño, ¿no? El megacarioblasto 25 a 40 micras, el promegacariocito 30 a 50 micras, el megacariocito granular 50 a 80 y este gran megacariocito casi 100 micras. Pero después explosiona el megacariocito y forma las plaquetas. Las plaquetas son unas pequeñas formaciones que miden aproximadamente 2 a 4 micras, que son producto de la partición, si quieren, del megacariocito. Y las plaquetas, como ustedes saben, el número 150,000 a 250,000, 300,000, dicen algunos, viven aproximadamente 12 días y miden de 2 a 4 micras, nada más. Entonces, de esta forma se forman las plaquetas. Si nosotros vemos cómo está formada una plaqueta, tiene dos componentes. En la parte periférica tiene un hialómero, así se llama, y en la parte interna tiene gránulos, tiene muchos gránulos que le han llamado granulómeros. Les cuento que el hialómero en la parte periférica, el hialómero, tiene estos poros de apertura que sirven para que los gránulos que están en su interior salgan en el momento de vida. Y tienen un sistema denso dentro de este hialómero
que está formado por unas proteínas que se llaman actina, miosina, que tienen la forma de contraer esta plaqueta que normalmente es. Porque si ustedes han visto alguna vez una plaqueta cuando está activada tiene esta forma, una forma estrellada, se contrae, se expande para taponar un vaso sanguíneo que está roto. Entonces, ¿por qué se expande? ¿Por qué tiene esta forma una plaqueta adulta? Porque en el hialómero tiene unas proteínas que se llaman actina, miosina, que le permiten producir este fenómeno. Tienen glucoproteínas que tienen carga negativa y que estas hacen que la plaqueta no se adhiera a la pared vascular. Las plaquetas están libremente circulando en los vasos sanguíneos porque tienen estas glucoproteínas y carga negativa que impiden que se adhieran, a no ser que el vaso sanguíneo se rompa. Entonces eso va a hacer que la plaqueta se active, ¿no es así? Pero normalmente es así. Y en la parte interna tiene unos granulómeros, unos gránulos, que los científicos los han llamado los gránulos alfa. Miren cómo están formados. Los gránulos delta, entre los cuales hay calcio, muy importante el calcio en la coagulación, y los gránulos lambda, ¿sí? Y hay dos enzimas muy importantes que van a ser las que se van a activar cuando el vaso se rompa. Uno se llama la fosfolipasa C y el tromboxano A2. Estos dos componentes van a ser los encargados de que se produzca la salida de los gránulos de la plaqueta cuando tiene que activarse la plaqueta. Entonces, normalmente la plaqueta es así. Normalmente una plaqueta está conformada así. Miren cómo la han llegado a estudiar. Esta es la pared de los vasos. Esta es la pared íntima de los vasos y las subsiguientes paredes que tienen vasos sanguíneos. ¿Ok? El endotelio, la íntima, la capa muscular, en fin. Miren cómo está formado un vaso. En la pared de un vaso hay tres factores importantes. Uno se llama el factor de von Willebrand, uno se llama el factor tisular y otro se llama el colágeno. Son tres factores que encontramos en la pared de los vasos. Factor de von Willebrand con B, con doble B. El factor tisular y el colágeno. Bien. Hasta ahí espero que hayan entendido un poco cómo está formada la plaqueta y cuáles son los factores que hay en la pared de los vasos que van a intervenir en la coagulación. Obviamente que para continuar nosotros tenemos que más o menos tener una idea de los factores de la coagulación. Y yo les estoy presentando aquí los factores de la coagulación, que como ustedes ven son muchos. Y hay factores que están en forma inactiva, que se tienen que activar, que tienen que hacerse de forma activa. Y además que hay factores que la mayoría de ellos se sintetizan. ¿Dónde se sintetizan estos factores de coagulación? En el hígado. Por eso es que un paciente que tiene una enfermedad hepática va a tener problemas en la coagulación. Un paciente con una hepatitis, un paciente con cirrosis, un paciente con un hígado graso severo, con un cáncer de hígado, etc.,
va a tener problemas en la coagulación, porque miren esto, ¿dónde se sintetiza? Bueno, hay factores que normalmente están en fase inactiva, que se transforman en fase activa cuando así tienen que activarse, ¿no es así? Hay factores también dentro de estos factores de coagulación que se llaman vitamina K dependientes. ¿Cuáles son los vitamina K dependientes? Ahí ustedes están viendo, ¿no? A, D, E, K. ¿Ok? ¿Para qué sirve la vitamina K? La vitamina K es una vitamina muy importante que induce a la buena coagulación, no debe faltar, porque es una vitamina que actúa contra una enzima que se llama epóxido reductasa. Y les cuento que dentro de los factores de la coagulación hay unos factores que son, si ustedes quieren, activadores por la vitamina K. Si la vitamina K no está presente, no actúan estos factores. ¿Qué es lo que le dan a un niño cuando nace? Lo primero que le dan es dos cosas, la BCG y vitamina K. Claro, porque el hígado de ese niño es todavía muy inmaduro, no puede fabricar vitamina K. Nosotros los médicos, cuando tenemos una hemorragia, un paciente con un shock, le ponemos vitamina K. Porque la vitamina K acelera algunos factores importantes. Hay una mnemotecnia para que se acuerden cuáles son los factores que aceleran la vitamina K. La mnemotecnia sucedió en el 10.972. ¿Qué sucedió en el 10.972? No sabemos. Solamente es para que se acuerden. Los factores que son activados por la vitamina K son la proteína S, la proteína C, sucedió, acuérdense, y los factores 10, 9, 7 y 2. Factor 10, factor 9, factor 7 y factor 2. Eso es pregunta del examen. Eso tienen que saber. Entonces, bien, por eso es que la vitamina K es muy importante. Si nosotros tenemos un paciente con problemas de coagulación, entre otras cosas tenemos que darle vitamina K. Porque la vitamina K va a acelerar, si quieren, factores de coagulación. ¿Y cuáles son los factores de coagulación vitamina K dependientes, si ustedes quieren? Estos que les estoy diciendo. Para que se acuerden, la mnemotecnia sucedió en el 10.972. Es decir, la proteína S, la proteína C, el factor 10, el factor de Stuart, el factor 9, el factor de Christmas, el factor 7, la proconvertina, y el factor 2, la protrombina. Todos esos son vitamina K dependientes. ¿Ok? Bueno, ahí ustedes tienen entonces los factores de coagulación. Lamentablemente tienen que echarle una mirada, un repaso a los diferentes factores de coagulación para que más o menos se acuerden. Bien, entonces en la hemostasia yo les decía anteriormente que hay dos componentes, ¿no? Hay una hemostasia primaria y hay una hemostasia secundaria. Y les decía que la hemostasia primaria consiste en la formación del trombo de plaquetas, Y les decía que esta hemostasia primaria tiene 4 fases.
la adhesión, la activación, la secreción, la agregación. Nosotros podemos controlar la hemostasia primaria a través del tiempo de sangría. ¿Ok? Bueno, entonces en la hemostasia primaria, si hay una lesión, inmediatamente va a haber una vasoconstricción. Se produce una vasoconstricción de aquel vaso para que no sangre más. Y a continuación se produce el trombo blanco a través de estas 4 fases que yo les decía, ¿no? Entonces miren ustedes la vasoconstricción. ¿Cuáles son los factores que producen vasoconstricción en el vaso sanguíneo? El tromboxano, la adrenalina y la noradrenalina y la endotelina. Esos son los factores que producen vasoconstricción en el vaso sanguíneo. El tromboxano, que es un producto que se encuentra, el tromboxano A2 es un producto que se encuentra dentro de la pared del vaso. La adrenalina y noradrenalina produce vasoconstricción, la endotelina. ¿Ok? El segundo paso es el tapón plaquetal. Miren ustedes, yo les decía que hay 3 factores en la pared del vaso. El primer factor se llama el factor de von Willebrand, así con B. El factor tisular y el colágeno. Miren ustedes cómo estos 3 factores que hay en la pared del vaso, una vez que se ha producido la vasoconstricción, van a actuar contra unos componentes que tiene la plaqueta. Por ejemplo, el factor de von Willebrand va a activar una glucoproteína. Esta glucoproteína, como ustedes están viendo, se llama así 1B59. 1B59. ¿Ok? Y van a activar la glucoproteína. El colágeno va a activar la glucoproteína 6 y la glucoproteína 1A y 2A. Entonces miren, para que haya adhesión, para que la plaqueta se adhiera, como ustedes están viendo, al vaso sanguíneo, los factores de la pared vascular, el factor de von Willebrand, el colágeno y el factor tisular, actúan sobre unas glucoproteínas que hay en esta célula, en la plaqueta. El factor de von Willebrand activa la glucoproteína 1B59 y el colágeno activa la proteína 6, que a la vez activa la glucoproteína 1A, 2A. Se ha producido la adhesión. A continuación que la plaqueta se adhiere, porque yo les decía que a un comienzo que la plaqueta tiene glucoproteínas y carga negativa que impide que se adhiera a la pared vascular. Las plaquetas están circulando libremente en la circulación sanguínea. Pero si ha habido una lesión, sí se activa. Sí se activa por esta razón que yo les estoy indicando. Una vez que se ha producido la adhesión, se produce la activación y la secreción plaquetal. Es decir, van a degranularse todos los gránulos que había dentro de la plaqueta, van a salir de la plaqueta. Ahí ustedes ven los componentes que hay en esos gránulos para finalmente formar el tromboxano A2. Y el tromboxano A2 es un factor que va a hacer que la plaqueta se active y secrete más fuerte. ¿Ok? Y el tercer paso es la agregación. Las plaquetas se han agregado. Miren ustedes cómo se han agregado.
el tromboxano A2, ha hecho que se libere un componente que se llama ADP. Ese componente que se llama ADP va a liberar la glucoproteína 2B3A de todas las plaquetas, va a liberar otro componente que se llama el componente, como ustedes están viendo, la glucoproteína 2A, y entonces se va a producir la agregación plaquetal. Todas las plaquetas se van a agregar. ¿Qué sucede entonces en la primera fase? En la primera fase se produce un tapón plaquetal. ¿Ok? Hay algunas enfermedades genéticas congénitas. Por ejemplo, la enfermedad de Jan-Bernard-Souler, así se llama, que es la ausencia de esta glucoproteína, la glucoproteína 1B59. Hay otra enfermedad que se llama la enfermedad de von Willebrand. Son niños que nacen con la ausencia de este componente. Hay una enfermedad que se llama la trombastemia de Glanzmann, que nacen con la ausencia de la glucoproteína C y la glucoproteína 1A, 2A. Bueno, y entonces esto es lo que pasa, ¿no? Hay algunas enfermedades genéticas, y en las enfermedades genéticas que les estoy mencionando, estos niños no hacen buena coagulación, pues, ¿no? Hay algunos fármacos que son antiagregantes plaquetarios. ¿Para qué nosotros los médicos usamos antiagregantes plaquetarios? Cuando tenemos pacientes que tienen la posibilidad de hacer coágulos, ¿no? Imagínense un gordo obeso de 150 kilos, de mi taco, que es viejo, que pesa 120, 130, gordo, obeso, que además tiene presión alta, que además es diabético, el desgraciadito, y sedentario. Ese va a ser un trombo en cualquier momento. Y va a taponar algún vaso sanguíneo en el corazón, en el cerebro, en fin. ¿Qué tenemos que usar los médicos? Antiagregantes plaquetarios. ¿No es así? ¿Cuál es el más inocuo? Bueno, no tan inocuo, no produce gastritis, pero el más inocuo y el más lábil y fácil de usar es la aspirina, ¿no? La aspirina es un buen analgésico, es un buen antiinflamatorio, pero sobre todo es un buen antiagregante plaquetario. Y hay otros, el clopidogrel, por ejemplo. Les cuento que después de mi cirugía yo uso antiagregante plaquetario, porque como me han puesto 3 puentes, 3 bypass, lo que no quieren es que en los puentes que han colocado se formen trombos, ¿no? Y me vuelvan a taponar los puentes, los bypass. Entonces tengo que usar casi de por vida clopidogrel. Por lo menos son los 2 años. Y después tengo que pasar a la aspirina. Entonces en estos casos, miren cómo ustedes se usan antiagregantes plaquetarios. Claro, la hemostasia primaria es muy importante para cualquier paciente, pero es peligrosa para otro tipo de pacientes. Y ustedes lo que van a ver mucho en su práctica médica son ese tipo de pacientes que yo les estoy avisando. Pacientes que tienen síndrome metabólico, ¿no? Que son gordos, obesos, que son sedentarios, que son hipertensos y que son diabéticos. ¿Hay o no hay ese tipo de pacientes hoy en día? Sí, no, ustedes saben. Los niños, por ejemplo, Rechusma,
Los niños, por ejemplo, son sedentarios, ya no quieren hacer ejercicio. Muchos, los estudiantes de medicina son sedentarios también, tienen que estudiar mucho. Tienen que leer mucho. En el tercer año están jodidos. Tienen fisiopatía, Fombolis, ¿qué crees? Les hace ver cuántos libros, ¿no? Semio. Mira, tercer año es jodido. Son sedentarios los estudiantes. No hay tiempo para ir al gimnasio. Pero tienen que hacer ejercicio. Tienen que hacer ejercicio. ¿Entienden? Hay un buen colega aquí en la facultad, el doctor Aguilar, profesor de fisiopatía, lo conocen, ¿no? Es un internista, pucha, capísimo, él sabe mucho. Además es un muy buen médico, tiene una muy buen estatus en el campo médico en Santa Cruz. Porque él trata problemas de medicina interna, ¿no? Es internista. Solo que tiene un problemita ya. ¿Cuál es? Es gordo. ¿Cómo un gordo puede tratar a gordos? ¿Entienden? ¿Cómo un gordo va a aconsejar a otro gordo, oye, tienes que hacer ejercicio? Y el gordo le va a venir a decir, no me hagas reír. ¿Entienden? Pero es un excelente internista, es capísimo. Capo de los capos. Bueno, ¿cómo se controla la hemostasia primaria? Ya saben ustedes, el tiempo de sangre. ¿Ok? Tiempo de sangre. La hemostasia secundaria, que es la formación de un trombo de fibrina, ahí ustedes están viendo el coágulo duro, tiene dos pasos, la hemostasia, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca es muy rápida, es la más rápida, explosiva, en 15 segundos se corre. El tip de esta vía es formar un complejo que se llama el 10-asa. Cuando hay una lesión de un vaso sanguíneo y cuando ya se ha producido el coágulo blando, el coágulo de plaquetas, ahora se tiene que producir el coágulo duro, el coágulo de fibrina. Por la vía extrínseca se activa el factor tisular, ¿ok? Por fuera del vaso. El factor tisular activa el factor 3 activado. El factor 3 activado activa el factor 7 activado, que al adherirse a calcio, el factor 7 activado, al adherirse al calcio, va a transformar el factor 10 en 10 activado. Este es el nudo de la hemostasia secundaria. Que se active el 10 activado. El 10 activado más se adhiere al calcio, se adhiere al 5 activado, y estos elementos van a activar la protrombina en trombina activada. Y la trombina va a activar el fibrinógeno en fibrina activada. Y se va a formar el coágulo. Ahora la pregunta del examen es, ¿cómo se forma? ¿Quiénes forman el TEM-ASA en la vía extrínseca? La respuesta es el factor tisular, que activa el 3 activado, y el 7 activado. La respuesta es 3 activado, factor tisular, que activa el factor 3 activado, y este complejo activa el factor 7 en 7 activado. Esa es la respuesta de cómo se forma el TEM-ASA en la hemostasia secundaria. El factor tisular activa el 3 activado,
el 3 activado activa el 7 en 7 activado, el 7 activado se une al calcio y activa el 10 en 10 activado. El 10 activado se une al 5 activado al calcio y este va a transformar la protrombina en trombina. Y la trombina va a transformar, la trombina activada va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Y listo, ya está formado el cuerpo. ¿Cómo nosotros medimos esta vía extrínseca? A través de 2 exámenes. El tiempo de protrombina, que normalmente es de 10 a 14 segundos, no se olviden, y el INR, no tanto eso como el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es esencial para que un médico controle la coagulación. Si el tiempo de protrombina está dentro de estos niveles, bueno, hay buena coagulación. Si está alargado, algo pasa. ¿Ok? La vía intrínseca es un poco más lenta. Esta es explosiva, esto en 15 segundos y se activa. La vía intrínseca es más lenta, pero sirve también. La vía intrínseca, desde dentro del vaso, se activa el factor P3 y este factor P3 activa el factor 12 en 12 activado. Este factor 12 activado gracias a unos componentes que ustedes lo ven acá, activa el factor 11 en factor 11 activado. El factor 11 activado se une al calcio y activa el factor 9 en 9 activado. El factor 9 activado se une al calcio y al 8 activado. Estos tres, el factor 9 activado más calcio más el factor 8 activado, activan el 10 en 10 activado. Este es el TNASA de la vía intrínseca. Esto es pregunta de examen. Entonces, ¿cómo se forma el 10? El factor 10 activado. El factor 10 activado se forma a través del 9 activado, calcio y 8 activado. Una vez que se ha formado el 10 activado, se une al calcio y al 5 activado, y estos van a activar la protrombina en trombina, y la trombina activada va a activar el fibrinógeno en fibrina. Listo, y esa es la vía intrínseca y esta es la vía extrínseca. ¿Cómo nosotros calculamos la vía intrínseca? A través del tiempo de tromboplastina activada, que aproximadamente es de 25 a 45 segundos. Claro, por eso les decía es un poco más lenta, porque miren la hemostasia de la vía extrínseca a través del tiempo de protrombina en 10 a 14 segundos ya se activa. En cambio, la vía intrínseca, que es más lenta, en 25 a 45 segundos se activa a través del tiempo parcial de tromboplastina activado, más lento. La pregunta de examen es: ¿cómo se activa el TNASA en la vía intrínseca? ¿Cómo se activa el TNASA en la vía extrínseca? El TNASA en la vía extrínseca está formado gracias al factor tisular que activa el 3 activado más el 7 activado, que al juntarse con calcio activan el 10 en 10 activado. El 10 activado con calcio y 5 activado activan la protrombina en trombina, el fibrinógeno en fibrina. Listo. Y de esta forma se forma el coágulo de fibrina. Ahora bien, claro, nosotros hacemos esto, ¿no? En la vía intrínseca. Para el sistema de anticoagulación, nosotros podemos usar anticoagulantes o fibrinolíticos.
¿Ok? El mejor anticoagulante que conocemos es la heparina y sus derivados. La heparina y sus derivados miren ustedes, van a neutralizar casi todos los factores. Y los fibrinolíticos que conocemos es la urosinasa, muy importante. Ahí tenemos algunos anticoagulantes que son parenterales y orales que también podemos usarlos cuando nuestro paciente necesita anticoagulante. ¿Cuándo vamos a utilizar un anticoagulante? Un paciente que ha hecho un infarto, un paciente que ha hecho un tromboembolismo pulmonar, un paciente que ha hecho un infarto cerebral, un infarto del miocardio, un paciente que ha hecho un trombo venoso profundo. ¿Cómo se llamaba ese programa de ese médico famoso en la TV? El doctor House. El doctor House tenía un tromboembolismo profundo en la femoral. Entonces, bien, hay pacientes que hacen tromboembolismo, y nosotros tenemos que usar anticoagulantes. Ya les contaba el asunto del COVID-19. Cuando hemos aprendido a usar anticoagulantes, hemos comenzado a salvar a los pacientes del COVID, porque en la primera camada se murieron mucha gente, y no sabíamos de cómo morían. En esa época yo era director de carrera y tenía una auxiliar de carrera que era excelente, una choquita, jovencita. Y un día me dice: doctor, estoy en la clínica con COVID-19. Ah, carajo, mañana me vas a decir que te vas a morir, le digo. Y al día siguiente me comunican: doctor, se murió Bachoca. Pues no saben cómo me puse, porque tenía 2 niños pequeños, su esposo era mi amigo, nietos. Se murió la esposa del doctor Arce, se murió el doctor Torres, se murieron varios colegas acá de la carrera, de la facultad. Entonces comenzamos a conocer que el virus pues producía un tromboembolismo pulmonar. Y los anticoagulantes son buenos cuando nosotros tenemos pacientes tromboembólicos. ¿Ya? Pero ya saben ustedes cómo se produce la hemostat. También hay anticoagulantes parenterales como la heparina, la enoxaparina, que les van a enseñar seguramente en su momento. Y hay anticoagulantes orales también, como el rivaroxaban. Yo uso anticoagulante, tengo que usar hasta el año de mi cirugía. Y además uso antiagregante plaquetario y uso anticoagulante. Miren cómo me cuido, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, bien, ya saben ustedes cómo se produce la coagulación, más o menos. ¿Qué es la fibrinólisis? La fibrinólisis es el proceso de degradación de la fibrina y otros factores de la coagulación para evitar la formación de trombos. Después de que se ha formado un coágulo de fibrina, después de un tiempo determinado para que ese vaso sanguíneo vuelva a la normalidad, tiene que formarse una sustancia que se llama plasmina. La plasmina, para que me entiendan bien, es un destructor de la fibrina. Claro, porque ya ese vaso sanguíneo, si ya se ha curado, ya no necesitamos un tapón pues ahí, porque si no puede ocurrir el vaso, ¿no? Entonces necesitamos que se forme plasmina. Así, el plasminógeno es secretado por el hígado. Hay una enzima que actúa sobre el plasminógeno que la convierte en plasmina.
La plasmina inhibe al fibrinógeno, al factor 5, al factor 8, a la protrombina y al factor 2. Y de esta manera degrada el coágulo de fibrina. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un coágulo, se produce una fibrinólisis. Y esta fibrinólisis también puede ser utilizada por nosotros utilizando anticoagulantes o fibrinolíticos. Ya les he mencionado que entre los anticoagulantes está la heparina y sus derivados. Y entre los fibrinolíticos hay la urosinasa y sus agregados, que tienen esa función. ¿Ok? Entonces tenemos varios fármacos fibrinolíticos que ustedes van a aprender en su momento a usarlos y que tienen la función de degradar la fibrina. Esa es la función muy importante de la fibrinólisis. No solamente degradan la fibrina, sino degradan otros factores de coagulación. ¿Cuál es el principal elemento que va a producir fibrinólisis? La plasmina. La plasmina. Y a partir de ese elemento, pues el coágulo de fibrina se va a degradar y pues se va a deshacer. Si el vaso sanguíneo está curado, se ha detenido la hemorragia, ya no necesitamos coágulo. Entonces, bien, se produce la fibrinólisis. Nosotros podemos usar anticoagulantes o fibrinolíticos, pero hay un examen que nos va a servir para ver si estamos usando de buena manera, y es el dímero D. Mientras nosotros usamos anticoagulantes y o fibrinolíticos y nuestro dímero D en el paciente está por debajo de 500 nanogramos por decilitro, vamos bien. Podemos seguir anticoagulando y o usando fibrinolíticos y o usando antiagregantes plaquetarios. El momento que el dímero D comience a subir por encima de 500, ahí detenemos. Ya el paciente puede sangrar y eso no es bueno. ¿Ok? Entonces, para el tratamiento podemos usar antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. ¿Ok? La tarea que les voy a dar para la siguiente clase, me van a dar 2 antiagregantes plaquetarios y su función, 3 anticoagulantes y su función, 3 fibrinolíticos y su función. No se olviden que el jueves un grupo tiene que exponer un tema muy importante que es el CIRS. ¿Cuál es el grupo? Por favor, ese grupo tiene que prepararse muy bien. El CIRS es una enfermedad muy importante relacionada con el proceso de la inflamación. Una vez que terminemos de aprender el CIRS, hemos terminado de aprender inflamación y todos los componentes de la inflamación. Para el jueves hay 2 grupos que tienen que exponer. Voy a pasar.